¿Qué pensarías si te dijeran que todo el colapso financiero que temes no es casualidad, sino un plan meticulosamente orquestado? Satoshi maníacos, criptonautas y amantes de la descentralización, hoy vamos al combate cripto en el tablero de ajedrez global, donde cada movimiento está diseñado para controlar tu dinero. Y mientras muchos celebran Halloween, el 31 de octubre de 2008 se plantó una semilla que cambiaría la historia, el white paper de Bitcoin. No fue el lanzamiento de la red, eso vino en enero de 2009, sino la idea, la chispa de la libertad financiera. Así que, quédate conmigo, porque las piezas que vamos a conectar podrían hacer que nunca veas el dinero de la misma manera. El problema: la falsa seguridad. Vivimos en un mundo donde la inflación devora nuestros ahorros y los gobiernos imprimen dinero como si no existiera un mañana. Mientras tanto, millones encontraron refugio en Bitcoin y las criptomonedas, creyendo que era la salida del sistema tradicional. No obstante, ¿y si esa puerta de emergencia fuera una ilusión? Bitcoin parecía libertad, pero la realidad es más compleja. Nos enseñaron a familiarizarnos con dinero digital, billeteras virtuales y transacciones instantáneas, preparando a una generación para el siguiente movimiento del tablero. Sin que lo supiéramos. ¿Estás seguro de que la revolución que creías ver era auténtica, o solo un juego controlado? La agenda oculta del 31 de octubre, la publicación del white paper el 31 de octubre no fue casualidad. Esta fecha tiene simbolismo. Víspera de Todos los Santos, ruptura entre lo visible y lo oculto, caos antes del nuevo orden. Entonces, según esta visión, las élites permitieron que Bitcoin creciera, que nos sintiéramos libres y al mismo tiempo vulnerables. La volatilidad, los colapsos como FTX, todo fue parte de un salvaje oeste digital que preparaba a la gente para pedir protección. Y esa protección ya tiene nombre: las CBDC, monedas digitales de Banco Central. ¿Te imaginas un dinero que te diga qué puedes comprar y cuándo? Las pruebas, CBDC y control digital. Las CBDC no son descentralizadas, son dinero programable. Cada transacción puede ser registrada, limitada o bloqueada. El Banco Central Europeo avanza con su euro digital y otros países siguen el mismo camino. Esto significa que la libertad financiera individual podría convertirse en un recuerdo del pasado. Por tal motivo, mientras algunos celebran la innovación cripto, la estrategia de control se despliega bajo el radar, disfrazada de conveniencia y seguridad. ¿Y si todo lo que creías que era tu libertad digital pronto se convirtiera en un sistema donde cada movimiento financiero está supervisado? La narrativa mediática y el rol de BlackRock. Primero, los medios nos dijeron: Bitcoin es peligroso. Luego, gigantes como BlackRock compran Bitcoin y lanzan ETFs. Con ello, ganan influencia sobre el precio, generan volatilidad y finalmente argumentan que necesitamos estabilidad. Así se produce que lo que parecía un activo de rebeldes se transforma en una pieza más del tablero controlado por los mismos que decían combatir. ¿La revolución cripto? Puede que solo haya sido el primer movimiento en su juego maestro de control global. China, Occidente y el control global. China prohíbe criptos privadas y lanza su yuan digital, mientras Occidente sigue su ejemplo con discurso de seguridad y conveniencia. Esto no parece competencia, sino coordinación estratégica, un pinza global hacia un sistema monetario centralizado mundial. De ahí que la sensación de urgencia crezca, la deuda global es impagable, la confianza evaporada y las élites preparan un reinicio antes de que todo se desmorone. ¿Y si todo este caos económico no es accidente, sino preludio de un gran reinicio financiero? ¿Por qué ahora la pandemia fue un ensayo de control a través del miedo? Ahora, con crisis económicas y geopolíticas, las élites presentan su solución: CBDC y control total de tus finanzas. Con todo ello,
La batalla ya no es entre ricos y pobres, sino entre centralización y descentralización, control y libertad. ¿Estás listo para ver cómo se moverán las piezas en los próximos meses? Lo que empezó concibió el 31 de octubre de 2008 como una promesa de libertad ha sido secuestrado. Ahora conoces la teoría, ves las piezas y entiendes la trampa. La primera forma de resistencia es información y conciencia. Comparte tu visión en los comentarios. ¿Qué señales has detectado? ¿Crees que estamos al borde del reinicio financiero? No dejes que decidan tu futuro financiero sin tu conocimiento. El juego está en marcha, y conocer las reglas es nuestra única ventaja. Vivimos en una crisis perpetua. La inflación devora ahorros, los gobiernos imprimen dinero como si no hubiera un mañana y la desconfianza en los bancos está por las nubes. En medio de este caos, Bitcoin y las criptomonedas ofrecieron esperanza. Nos vendieron la idea de un sistema descentralizado, libre de manipulación, y por un tiempo, pareció funcionar. Y ahora analicemos los movimientos de las cripto de moda. Bitcoin, BTC, $112,698, soporte, $111, trinchera para acumulación institucional, resistencia, $113,000, $114,500. Si Bitcoin rompe la muralla de $113 K, $114,50 K, traders de cripto trading, trading de futuros y usuarios de Pionex Trading Bot podrían ver un impulso hacia $120 K. Si no mantiene el soporte, órdenes de Crypto Signals y stop losses podrían provocar corrección hacia $109, $110 K. Ethereum, ETH, $4,050, $4,100, soporte, $3,900, $4,000. Ethereum se encuentra en zona de acumulación. Cada retesteo es clave para quienes siguen Ethereum, ETH, DeFi y estrategias de DeFi estrategias. Potencial. $4,200, $4,350 si mantiene soporte, riesgo de bajar si falla. Solana, Sol, $190, $200, soporte, $180, $190. Lo que parece debilidad en Solana podría ser la calma antes del asalto. Los movimientos de Solana, Sol y estrategias de cripto arbitras nos muestran señales tempranas. Resistencia siguiente, $200, $210, riesgo retroceso, $170, $180, XRP, Ripple, $2.80, soporte, $2.75, $2.80. Cada vela de XRP es un pulso entre reguladores y mercado cripto. Traders de XRP News, Ripple, XRP y Bitcoin Mining saben que cada movimiento es estratégico. Potencial. $3 si se mantiene. Riesgo $2.50, $2.75 si falla. Dogecoin, DOGE, 214 centavos, 215 centavos, soporte, 213 centavos, 214 centavos. No subestimes a Dogecoin. Seguidores de Dogecoin, DOGE, DOG y usuarios de Pionex o Bybit saben que romper 215 centavos puede ser explosivo. Potencial, 22 centavos, 25 centavos. Riesgo, 20 centavos, 19 centavos. Cada soporte es una trinchera y cada resistencia un campo de batalla para quienes viven la guerra silenciosa del criptoespacio. Primero demonizan Bitcoin, luego gigantes como BlackRock compran activos y lanzan ETFs. China prohíbe criptos privadas mientras lanza yuan digital. Occidente sigue el ejemplo. Esto podría no ser competencia, sino coordinación global hacia un sistema centralizado. Estamos ante un gran reinicio financiero, y tú ni siquiera lo sabes. La pandemia fue un ensayo de control por miedo. Ahora, con crisis económicas y geopolíticas, las élites presentan CBDC como la solución. Amigos satoshimaniacos, si algo nos deja este viaje es que la batalla por la libertad financiera nunca ha sido sencilla.
Lo que comenzó como una chispa de esperanza el 31 de octubre de 2008, con la publicación del white paper de Bitcoin, ha sido desafiado, manipulado y puesto a prueba una y otra vez. Sin embargo, cada caída, cada corrección, cada tormenta en el mercado solo ha forjado a una comunidad más fuerte y consciente. Hoy vemos señales de control, de un tablero global donde se mueven piezas poderosas. Pero también vemos la resistencia, la descentralización, el poder de la comunidad y la conciencia de cada criptonauta. Lo que está por venir no está escrito, nuestra reacción y nuestra visión pueden definir el rumbo. Así que no se trata de miedo, sino de estar alerta, aprender, compartir y actuar con inteligencia. Cada vela, cada movimiento de BTC, ETH, SOL, XRP o DOG es una oportunidad para leer el tablero y fortalecer nuestra estrategia. La esperanza no está perdida. La revolución que Satoshi inició sigue viva, y mientras haya quienes luchamos por la libertad financiera, la luz de Bitcoin nunca se apagará. Mantente firme, estudia el juego, comparte tu visión, y juntos seguiremos construyendo un futuro donde el control vuelva a estar en manos del pueblo. Recuerda, Satoshi Maníaco, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna pieza de este rompecabezas cripto que estamos desvelando juntos. Cada análisis, cada noticia y cada movimiento de mercado es una oportunidad para fortalecer tu estrategia y tu libertad financiera. Nos despedimos como siempre, hombro con hombro, en esta batalla silenciosa del criptoespacio. Mantén tu conciencia alerta, protege tu visión y sigue firme. La revolución de Bitcoin sigue viva y nosotros somos parte de ella. Hasta la próxima, Satoshi Maníaco, que el poder del criptoespacio y la libertad financiera te acompañe. XD.